Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidas y bienvenidos a su canal Palabra Sagrada. En esta ocasión vamos a presentar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16 al capítulo 20. Evangelio según San Lucas del Nuevo Testamento, Antonio Fuentes Mendiola. Dice así la palabra del Señor. Decía también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo entonces para sí el administrador: ¿qué haré si mi amo me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me avergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó: 100 medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo, siéntate y escribe aprisa 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 cargas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y quien es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará a las verdaderas? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros pretendéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es apreciado entre los hombres es abominable ante Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y quien se casa con la repudiada de su marido, comete adulterio. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y a diario celebraba espléndidos banquetes. Mientras tanto, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, lamían sus llagas. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro, para que mojando en agua la punta de su dedo, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Contestó Abraham: Hijo, recuerda que tú ya recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él aquí es consolado y tú eres atormentado. Y además de todo esto, entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco de ahí a nosotros. Y dijo: Te ruego entonces, padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les avise y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a ellos, harán penitencia. Y le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno de los muertos resucite. Lucas, capítulo 17.
Dijo a sus discípulos: «Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidad de vosotros. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás». Los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». Y el Señor respondió: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os obedecería». ¿Quién de vosotros, si tiene un criado arando o pastoreando, cuando llega del campo le dice: «Pronto, ven y siéntate a la mesa»? ¿No le dirá más bien: «Prepárame la cena, arréglate para servirme mientras yo como y bebo, que luego comerás y beberás tú»? ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros, cuando hagáis todo lo que se os haya mandado, decid: «Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer». Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id y presentaos a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra, dijo Jesús: «¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero?» Y le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: «No vendrá el reino de Dios con espectáculo, ni dirán: vedlo aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios ya está en medio de vosotros». Y dijo a sus discípulos: «Tiempo vendrá en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: vedlo aquí o vedlo allí. No vayáis ni corráis detrás. Pues como el relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es preciso que antes sufra mucho y sea rechazado por esta generación». Y como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban ellos y ellas, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y todos perecieron. Del mismo modo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, no baje a recogerlas, y asimismo, quien esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien pretenda salvar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Os lo aseguro, aquella noche estarán 2 en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Estarán 2 mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y le preguntaron: «¿Dónde, Señor?». Él contestó: «Donde esté el cuerpo, allí se reunirán también las águilas». Lucas capítulo 18. Les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso, pero luego se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, ya que esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme. Y dijo el Señor: entended lo que dice el juez injusto.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y tendrá compasión de ellos? Os lo aseguro, les hará justicia enseguida. ¿Pero pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos teniéndose por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo». Pero el publicano se quedó lejos, y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y el otro no, porque todo el que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Le llevaban también a los niños para que los tocara. Al verlo, los discípulos les reprendían. Pero Jesús, reuniéndolos, dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Os lo aseguro, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Una persona destacada le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él respondió: «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Al oírlo, Jesús le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme». Pero él, al oírlo, se entristeció, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido, dijo: «Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pues es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Dijeron los que escuchaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Les respondió: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Pedro dijo entonces: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Él les respondió: «Os lo aseguro, nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, quedará sin recibir mucho más en el tiempo presente, y en el venidero la vida eterna». Tomando consigo a los 12, les dijo: «Mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y se burlarán de él, será insultado y escupido, y después de azotarle, lo matarán, y al tercer día resucitará». Pero ellos nada de esto comprendían. Estas palabras les quedaban veladas y no entendían lo que les decía. Sucedió que cuando se acercaba a Jericó, había un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Le dijeron: «Jesús Nazareno, ¿qué pasa?». Entonces gritó: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Deteniéndose Jesús, ordenó que se lo trajesen. Cuando se acercó le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Él contestó: «Señor, que vea». Y Jesús le dijo: «Ve, tu fe te ha salvado». Y al instante vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Lucas capítulo 19. Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Deseaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre porque era bajo de estatura.
y adelantándose subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy he de alojarme en tu casa». Bajó aprisa y lo recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban y decían: «Se ha hospedado en casa de un pecador». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devuelvo el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues estaba cerca de Jerusalén y pensaban ellos que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues: «Un hombre noble marchó a una región lejana para recibir la investidura real y volverse. Llamó entonces a 10 siervos suyos, les entregó 10 minas y les dijo: «Negociad hasta mi vuelta». Pero los de su ciudad lo odiaban y enviaron una embajada tras él para decirle: «No queremos que éste reine sobre nosotros». Al regresar, tras recibir el reino, hizo llamar a su presencia a aquellos siervos a los que había dado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: «Señor, tu mina ha producido 10 minas». Y le contestó: «Bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades». Vino el segundo y dijo: «Tu mina, señor, ha producido 5 minas». Dijo a éste: «Ten tú también el mando de 5 ciudades». Vino el otro y dijo: «Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres hombre exigente, tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste». Le dice: «Por tus palabras te juzgo, mal siervo. ¿Sabías que soy hombre exigente, que tomo lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así yo, al volver, lo hubiera retirado con intereses». Y dijo a los presentes: «Quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas». Le dijeron: «Señor, ya tiene 10 minas». «Os lo aseguro, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia». Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: «Id a la aldea de enfrente. Al entrar, encontraréis un borriquillo atado sobre el que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Si alguno os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le diréis así: el Señor lo necesita». Los enviados fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Mientras desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis al borriquillo?». Ellos replicaron: «El Señor lo necesita». Y lo llevaron a Jesús, y echando sus mantos sobre el borriquillo, montaron a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todos los prodigios que habían visto, exclamando: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondió: «Os digo que si estos callan, gritarán las piedras». Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: «Si supieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de un vallado, te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te aplastarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho». Entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían, diciéndoles: «Está escrito: mi casa será casa de oración, pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones». Y todos los días enseñaba en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, así como los jefes del pueblo, trataban de acabar con él, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo le escuchaba ensimismado.
Lucas, capítulo 20. Sucedió que un día, mientras enseñaba y evangelizaba al pueblo en el templo, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron diciendo: «Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas, o quién te ha dado esa potestad?» Él les respondió: «También yo os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres?» Pero ellos razonaban entre sí: «Si decimos que del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta». Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: «Tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas». Tras esto comenzó a proponer al pueblo la siguiente parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos colonos y se ausentó por mucho tiempo. Y a su debido tiempo envió un criado a los viñadores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los colonos, después de golpearle, lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado, pero ellos, después de haberle azotado y ultrajado, lo despidieron también sin nada. Todavía les envió un tercero, pero ellos le hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el dueño de la viña: «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá a él lo respetarán». Pero los colonos, al verlo, comentaron entre ellos: «Este es el heredero, matémosle para que sea nuestra la heredad». Y echándole fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el dueño de la viña? Vendrá y exterminará a esos colonos y dará la viña a otros. Al oír esto dijeron: «De ningún modo». Pero fijando en ellos su mirada dijo: «Pues, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los constructores, ésta se ha convertido en piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra se estrellará, y a aquel sobre quien ella caiga lo aplastará». Los escribas y los príncipes de los sacerdotes intentaron echarle mano en ese mismo momento, pero temieron al pueblo, pues comprendieron que la parábola la había dicho por ellos. Permaneciendo al acecho, enviaron espías que simulasen ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poder entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron: «Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no haces acepción de personas, sino que enseñas con verdad el camino del Señor. ¿Nos está permitido dar tributo al César o no?» Pero él, dándose cuenta de su malicia, les dijo: «Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene?» Ellos le contestaron: «Del César». Les respondió: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra suya ante el pueblo, y admirados de su respuesta, se callaron. Se le acercaron algunos de los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere dejando mujer, y éste no tiene hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia al hermano». Eran pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el siguiente. También el tercero la tomó por mujer, y del mismo modo los 7 murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que son dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos, no tomarán marido ni mujer, ni tampoco podrán ya morir, pues son como ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección». Mas que los muertos resucitan también Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pues no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: «Maestro, bien has dicho», y ya no se atrevían a preguntar más. Les preguntó: «¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?»
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies». Por tanto, si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos: «Guardaos de los escribas, a quienes gusta andar con vestidos suntuosos y anhelan ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y fingen largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa».